en el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. Necesitamos ser investidos de poder de lo alto para cumplir con Dios, con todo lo que Él nos ha llamado a hacer, pero también con lo que Él nos llama a hacer. No solo a hacer, sino también a ser. Dios nos llama a ser hijos de Dios, a ser como Él es. Y Dios nos dice que hay un poder que desciende de lo alto y que nosotros, toda la iglesia, lo necesitamos para poder ser lo que Dios quiere que seamos y para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así es que necesitamos recibir el poder de lo alto. Cristo, antes de ascender a los cielos, se acerca a sus discípulos y les habló. Y les habló a los discípulos de la necesidad de ser investidos del poder de lo alto. Y en Lucas, ya resucitado, en Lucas 24:49, dijo esto: He aquí, les dijo Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ese poder que viene de lo alto? Ese poder que viene de Dios, ese poder que desciende del cielo sobre nuestras vidas, y es ese poder que nos hace vivir en victoria, ese poder que nos hace cumplir con el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Es ese poder de Dios que viene de lo alto para ayudarnos a ser lo que Dios quiere que seamos. Ese poder que viene del trono de Dios para nuestras vidas. Necesitamos el poder de lo alto. Y necesitamos el poder de lo alto para no vivir arrastrándonos por el polvo de este mundo, así como la serpiente se arrastra por la tierra, sino que el poder de Dios nos eleva para vivir en las alturas como las águilas. Somos llamados a vivir en las alturas, somos llamados a vivir por encima de las necesidades, de los problemas, de los ataques del enemigo, de las tentaciones, de las luchas, las enfermedades. Por encima, no somos llamados a vivir por el polvo de la tierra, somos llamados a caminar en las alturas con Cristo Jesús. Y necesitamos el poder de lo alto para esto, poder de lo alto. Prepara tu corazón, mi hermano, y deja que el Señor te ministre y te trate con esta palabra, con esta serie que vamos a ver, que vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto. No podemos vivir vidas que agradan a Dios en nuestras propias fuerzas. No podemos vivir vidas santas en nuestras propias fuerzas. No podemos ser testigos en nuestras propias fuerzas. No podemos enfrentar el enemigo en nuestras propias fuerzas. No podemos vencer las tentaciones en nuestras propias fuerzas. No podemos ser buenos esposos en nuestras propias fuerzas. No podemos ser buenas esposas en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder que desciende de lo alto, el poder de Dios para vivir vidas que le honren a Dios y ser testigos en el mundo, ser sal, ser luz en medio de la oscuridad. Necesitamos el poder de lo alto para enfrentar al enemigo, para derrotar al enemigo, para no dejar que el enemigo nos abrume y no dejar que el enemigo nos ate. Necesitamos el poder de lo alto, poder de lo alto. En Hechos 1:8, ya Jesús, antes de ascender a los cielos, Jesús les dice esto, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Me llama la atención esta palabra de Jesús, donde
Jesús comienza este versículo 8 diciendo, recibiréis poder. ¿Qué dice Jesús que vamos a recibir? ¿Qué? Poder. Mira que Jesús afirma, no es una cosa que puede ser o no. Jesús no insinúa, a lo mejor recibir poder, no. Jesús habla enfáticamente, recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder, poder de Dios, porque Él sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces Jesús hizo la promesa, dijo, yo rogaré, yo enviaré la promesa del Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Y aquí en Hechos 1:8 Él habla, recibiréis. Él está seguro que lo vamos a recibir porque Él lo va a enviar, el poder de Dios, el Espíritu Santo. Entonces dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ahí en Hechos 1:8 aún no había descendido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende en Hechos 2, el día de Pentecostés, que es cuando el ministerio del Espíritu Santo entra en acción en el mundo, en la iglesia constituida. Y en ese momento que el Espíritu Santo desciende a la tierra, es cuando junto con el Espíritu Santo desciende ese poder del que Jesús está hablando. Ese poder que nos va a hacer vivir en victoria, viene con el Espíritu Santo. Ese poder de Dios, aparte del Espíritu Santo, no existe, es un mito. El poder de Dios viene con el Espíritu Santo a nuestras vidas. Qué bueno es tener comunión con el Espíritu Santo. Poder contar con Él, poder caminar con Él, poder ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Poder vivir en armonía, en sintonía, caminar en esa unidad con el Espíritu Santo. Porque es ahí que nosotros vamos a recibir el poder que necesitamos, el poder de lo alto para vivir como gente en las alturas y no arrastrándose por el polvo de la tierra. Poder de lo alto. Ahora, es muy importante comprender el significado de esa frase, recibiréis poder de lo alto. Los discípulos de Jesús preguntaron a Jesús en Hechos 1:6, 2 versículos antes, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús les contesta, no os toca a vosotros saber esos tiempos, los tiempos son de Dios. Pero en el versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero a ese reino a los que los discípulos se están refiriendo en el capítulo 6, restaurarás el reino en este tiempo, ellos estaban refiriéndose al reino terrenal. Había un reino, el reino de los romanos, que habían controlado y dominado por muchas décadas al pueblo judío. Y el pueblo romano tenía potestad, el pueblo judío estaba subyugado al pueblo romano. Y lo que ellos pensaban es que Jesús iba a establecer el reino, pero iba a romper y a quebrar ese reino terrenal, político, militar, por parte de los romanos sobre Jerusalén, sobre los judíos, y de esa manera liberarlos para ellos poder vivir en el reino de Jerusalén, de los judíos, de los cristianos, del pueblo de Dios, de Israel. Pero Jesús no les está hablando de ese reino, porque Jesús, Él tiene un reino, y ese reino es celestial. Entonces Él hablaba del reino de Dios, no del reino terrenal. Los discípulos teniendo su mirada puesta en las cosas de este mundo, de los reinos terrenales, pero Jesús está hablando de un reino que es celestial. Y yo quiero que pensemos en un momento por esto.
que podamos elevar nuestro corazón y tener altura de miras para poder ver el reino celestial, para que no estemos peleando por el reino material, por el reino terrenal. Hay gente que se hace sus propios reinos en la tierra y pelean y luchan para tener sus reinos en la tierra. Y hay políticos que pelean por tener su reino y el poder sobre naciones. Y hay padres de familia que pelean por tener su familia y su pequeño reino como su familia, por tenerlo, su reino terrenal. Y se olvida que hay un reino que es celestial, al cual somos llamados tú y yo. Entonces, ellos pensando en este reino terrenal, Jesús les habla que hay un reino celestial, un reino que viene del cielo, y hay un poder que desciende de este reino celestial, al que Él lo haya denominado poder de lo alto. Y ese poder de lo alto va a venir con la venida del Espíritu Santo. Y ese poder de Dios va a penetrar en la vida de todos aquellos que han nacido de nuevo, que han confesado a Jesús, que han creído en Él, que le han recibido como Señor y Salvador. Y el poder del Espíritu Santo entra en ellos. Y es ese poder del Espíritu Santo el que va tratando con nuestras vidas, va cambiando, transformándonos y va dándonos la victoria sobre las áreas de nuestra vida donde somos débiles, donde flaqueamos, donde caemos, donde el enemigo nos engaña. Pero es muy importante que nosotros podamos entender esto para desarrollar una comunión con el Espíritu Santo que le permita a Él trabajar en nuestra vida y que le permita investirnos de ese poder y que ese poder vaya en aumento en nuestras vidas. El poder de lo alto no desciende por arte de magia. El poder de lo alto no desciende sin propósito alguno. El poder de lo alto desciende cuando nosotros le damos cabida al Espíritu Santo y le permitimos a Él que trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es ahí que el poder de lo alto va transformándonos, nos va dando victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne, sobre Satanás, sobre las tentaciones. Y nosotros vamos tomando cada vez fuerza y tomando cada vez mayor poder que viene de Dios para quebrar aún nuestras propias ataduras, nuestros propios temores, para vencer fobias, para vencer un montón de cosas que están en nuestra vida que nos atan y nos hacen sufrir, nos encadenan y nos impide avanzar en el reino de Dios. Pero el poder de Dios viene para que tengamos el poder para destruir todo eso en nuestra vida, ser liberados y caminar con Dios. Poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto. Jesús le dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es un poder para que nosotros podamos vencer todos nuestros interiores. Pero también ese poder nos va a dar poder para ser testigos de Jesús, testigos de Dios, testigos de su amor, de su gracia, testigos de su poder, de su bondad, de su fidelidad, testigos de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada una de las personas que viven en la faz de la tierra. Esa palabra, poder, en griego es dunamis o dunamis, y esa palabra significa fuerza, capacidad, poder. De ahí, de dunamis, viene la palabra dinamita. ¿Sabéis que la dinamita? Bueno, cuando uno piensa en dinamita, uno piensa en un poder que es capaz de partir y de romper las rocas. Yo no sé cuántos, bueno, en la antigüedad, hoy también se usa quizá menos,
pero en la antigüedad se usaban mucho para explotar las minas. Y se ponían cargas de dinamita y explotaban y hacían volar las rocas, abrían paso por medio de las montañas. Ese poder de dinamita, que es un poder capaz de destruir lo que pilla a su paso, hacerlo en pedazos, es ese mismo poder, es ese mismo concepto de la palabra dunamis, de la palabra poder. Y es ese mismo poder que Dios nos ha dado a nosotros para que con ese poder tenga el efecto como la dinamita que rompe y quiebra el poder de Satanás sobre nuestra vida y sobre la vida de las familias y las personas a las que ministramos. Cuando es ese mismo dunamis, es ese poder que se habla en muchas partes del Evangelio. Cuando Jesús obraba milagros, se emplea la palabra dunamis. ¿Por qué? Porque era Jesús obrando en el poder de Dios, destruyendo las obras de Satanás, que tenía atada y controlada y dominada a la gente. Las tenían endemoniados, otros enfermos, otros lisiados, otros paralíticos, otros ciegos, y Jesús con el poder de Dios viene y destroza, rompe y quiebra todo el poder de Satanás sobre la vida de la gente. Y es ese poder que Dios prometió que vendría de lo alto para la iglesia. Y ese es el poder que tú tienes dentro tuyo, el poder de Dios, el poder de Dios. Poder. Necesitamos el poder de lo alto para enfrentarnos al poder del diablo y romperlo y quebrarlo, no solo en nuestra vida, sino también en la vida de la gente a las que ministramos. Es ese poder de Dios que nos permite romper con ataduras, con adicciones, con el dominio de la carne a veces, problemas, pecados que no podemos dejar, vicios que no podemos soltar, pero que con el poder que viene de lo alto, es ese poder que nos permite romper y quebrar todas esas ataduras y ser libres. Necesitamos el poder de lo alto para vencer todo ataque del enemigo. Jesús fue tentado por Satanás, y todos nosotros somos tentados por Satanás, todos, porque como decíamos antes, Satanás tiene un propósito: matar, hurtar y destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestros matrimonios. Es su propósito, es en lo que él trabaja día y noche. Lo intentó con Jesús también, lo intentó confundir, lo intentó fracasar en su propósito, intentó aniquilar a Jesús, haciéndole caer, haciéndole pecar, con tentaciones. Jesús, en el capítulo 4 del libro de Lucas, él fue tentado por el diablo. Y es interesante cuando leemos la tentación de Jesús, cómo Jesús, pudo vencer todo ataque, toda tentación, toda tergiversación, toda mentira que el enemigo estaba tratando de poner en su vida. Vamos a ir a Lucas 4, versículo 1. Vamos a ver allí la tentación de Jesús y cómo Jesús venció toda tentación. ¿Por qué? Porque al igual que Él lo hizo, también lo podemos hacer nosotros. La diferencia entre Jesús y muchos de nosotros que no podemos vencer las tentaciones y no podemos superar y salir en victoria, la diferencia es que Él estaba lleno del poder de lo alto y quizás nosotros no. Por eso necesitamos ser llenos del poder de lo alto, para poder vivir en victoria. Victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne, victoria sobre las tentaciones, victoria sobre el diablo y sus demonios. Lucas 4. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo estaba Jesús? En el versículo 1. ¿Cómo estaba? Estaba lleno ¿de qué? Lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, es que estaba lleno de ese poder de lo alto. Porque el poder de lo alto viene con el Espíritu Santo. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder de lo alto, dice la Biblia que fue llevado por el mismo Espíritu al desierto.
Ahora piensa un momento en este cuadro de Jesús en el desierto. Sabemos por la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Fue llevado por el Espíritu. Ahora, ¿qué hay en un desierto? No hay nada en el desierto. No hay agua, no hay aire acondicionado, no hay comida, no hay una cama con tapiflés, con colchón picolín. No hay nada de eso. No hay nada en el desierto. Pero ¿cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Mira, tú puedes estar en un desierto donde no tengas nada, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú eres feliz con lo que tienes y vives una vida contenta y disfrutas, aunque sea en el desierto, pero vives con una sonrisa, vives con un corazón agradecido, vives con un espíritu agradecido a Dios, aunque no tengas nada, pero tienes al Espíritu Santo en tu vida, que te satisface, que te llena, que trae plenitud sobre tu vida. Problema de muchos que nos quejamos. Mira, tienes la nevera llena, tienes salud, tienes trabajo, tienes una familia, tienes una cama donde acostarte todas las noches, quizás tienes hasta aire acondicionado en tu casa y todavía te quejas. ¿Qué te pasa? Mira a Jesús en el desierto, 40 días, sin nada. El Espíritu le llevó. No le llevó el diablo, le llevó el Espíritu de Dios. Y allí en el desierto, él estaba feliz y contento. Claro, tenía mucha necesidad de muchas cosas. Pero la necesidad de las cosas materiales que Jesús tenía no le importaba, tampoco le amargaron la vida. Porque Jesús estaba lleno del poder de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y en la llenura del Espíritu Santo lo que trae contentamiento en nuestra vida, lo que trae paz, lo que trae poder de Dios, lo que trae gozo al corazón, no son las cosas materiales. Puedes tener muchas cosas materiales, pero si estás vacío de Dios, tú estarás vacío y amargado. Porque lo que satisface el corazón es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces allí encontramos a Jesús lleno del Espíritu Santo y le encontramos allí en medio de la nada, en medio de un desierto. Y dice el versículo 2 que por 40 días era, ¿qué cosa? Tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Durante 40 días, tentado por el diablo. Y dice la Biblia que no comió nada en aquellos días, 40 días, sin comer. 40 días sin tomar agua, sin beber, nada, 40 días y 40 días siendo tentado por el diablo. Increíble, ¿no? O sea, que cuando no tienes nada, ni siquiera comida para comer, entonces Satanás viene, lo mismo que le vino a Jesús, y le dijo: si eres hijo de Dios. Y allí viene Satanás poniendo en tela de juicio si él era hijo de Dios o no. En otras palabras, es como diciendo: pero si tú eres hijo de Dios, ¿cómo que no tienes pan? ¿Qué clase de padre tienes tú? ¿Qué clase de Dios tienes tú? Estás aquí en el desierto sin nada, ni siquiera para comer tienes. Y trató de quebrar esa confianza en el Padre y también trató de quebrar esa identidad de hijo de Dios. Satanás supo cómo tentar a Jesús, pero lo venció. Y el secreto de la victoria de Jesús es que estaba lleno del Espíritu Santo y es que él conocía bien las Escrituras. Por eso Satanás no pudo vencerle. Pero allí encontramos entonces que el diablo
orientó en su identidad, si eres hijo de Dios. Quiso confundirlo. Y mucha gente hoy vive confundida, porque en vez de vivir llena del Espíritu Santo, vive llena de las cosas del mundo. Y cuando Satanás viene a tentar sus vidas, no encuentra con qué defenderse. No encuentran, ni tienen el poder, ni tienen nada con qué vencer la tentación del diablo. Y entonces el diablo quiebra su identidad de hijo de Dios. Y cuando quiebra la identidad de hijo de Dios, entonces lo que él hace es que tu corazón arremeta contra Dios, quejándote por lo que no tienes y olvidándote de lo que sí ya tienes. Quebrando. Es una estrategia de Satanás que la empleó con Jesús y la sigue empleando hoy en día con muchos cristianos. Pero necesitamos el poder de lo alto para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. En el versículo 4 dice la Biblia que Jesús estaba lleno de poder. Versículo 4, Jesús le responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús conocía bien la palabra de Dios y él pudo tomar esta arma espiritual, la palabra de Dios, para contrarrestar el ataque y la tentación de Satanás. Entonces él, tomando la palabra de Dios, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo me alimento y Dios me alimenta con su palabra. Yo estoy alimentado, estoy nutrido, estoy fuerte por la palabra que sale de la boca de Dios. Y él pudo defenderse de ese ataque del enemigo. Luego lo encontramos en el versículo 5 y dice: y le llevó el diablo. Aquí ya no fue el Espíritu Santo. Versículo 1 fue el Espíritu Santo. Versículo 5 fue el diablo. Dice: y le llevó. Le llevó el diablo. ¿Dónde le llevó el diablo? ¿Sabes que el diablo te quiere llevar a ti también? Te quiere llevar fuera de los caminos de Dios. Te quiere llevar fuera de los propósitos de Dios. Te quiere llevar fuera de la familia de Dios. Él te quiere llevar por caminos equivocados. Te quiere llevar por sendas donde pueda él destruir tu vida. Satanás dice que llevó a Jesús. ¿Y a cuántos cristianos hoy Satanás lleva? ¿A cuántas personas que dicen que creen en Dios y que posiblemente se congreguen los domingos, pero que sin embargo Satanás los lleva por derroteros, los lleva por el camino de la derrota, por el camino de la frustración, los lleva por el camino de la amargura, de la soledad, de la infidelidad, de la sequía espiritual, por el camino del hambre de la palabra de Dios, y se seca. Pero dice que Jesús, le llevó el diablo. ¿Y le llevó dónde le llevó? A un alto monte. Y mira lo que hizo allí. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, los reinos de este mundo, la vanagloria de este mundo, todo se lo mostró a Jesús. Mira todo eso, le dice. Y el versículo 6, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder, eso significa potestad, poder, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Entonces Satanás le muestra en un momento toda la gloria del mundo, la fama, el reconocimiento, el poder de este mundo, y le dice: todo esto te lo daré a ti. O sea, te voy a dar fama, reconocimiento, te voy a dar poder en el mundo, poder mundano, poder terrenal. ¿Cuánta gente hoy en día va tras la fama, tras el reconocimiento y tras el poder terrenal
mundano, que es diabólico. Y con esto tiene cegado a mucha gente. A mucha gente. Y Satanás lo intentó cegar a Jesús, y Satanás también lo intenta cegar a nosotros. Ahora, el precio que Satanás le pone a Jesús para darle todos esos reinos del mundo, toda la fama, Satanás puso un precio. El precio era vivir postrado a los pies de Satanás y adorándole. Satanás, ¿cómo es? ¿Sabes que la adoración, Satanás desde el comienzo ha peleado y luchado por ser adorado? Si hay algo que Satanás quiere es que le adoremos. Y cuando no adoramos a Dios, estamos adorando a Satanás. ¿Sí? Y cuando no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo a Satanás. Y cuando no servimos a Dios, estamos sirviendo a Satanás. Y cuando no vivimos en comunión con Dios, estamos viviendo con Satanás, con las cosas que Él ofrece de este mundo. Dice la Biblia que Él es el príncipe de este mundo. Él gobierna las corrientes de este mundo. Y cuando nosotros navegamos y entramos en las corrientes de este mundo, estamos siguiendo a Satanás, no estamos siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos el poder de Dios para contrarrestar todos estos engaños de Satanás y ser libres de todos esos engaños y vivir en victoria sobre las tentaciones de la fama, del reconocimiento, del mundo y de otras muchas cosas que el mundo nos ofrece. Poder de lo alto. Necesitamos el poder de lo alto. La respuesta de Jesús a esta tentativa de Satanás la encontramos en el versículo 8. Respondiendo a Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Aquí vemos un total rechazo por parte de Jesús al ofrecimiento de Satanás en su vida. Un rechazo total. Vete de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Fuera de mí, Satanás. Yo tengo claro que voy a vivir adorando a Dios. Yo tengo claro en mi vida que yo vivo adorando a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, obedeciendo a Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Vete de mí, Satanás. Y pudo vencer toda tentación, toda propuesta de Satanás a su vida. La diferencia entre Jesús y muchos de nosotros es que al estar vacíos, cualquier ofrecimiento por parte de Satanás nos engatusa y nos arrastra y nos dejamos llevar y no tenemos fuerza ni poder para contrarrestar todo ese ataque del diablo. Y caemos en sus trampas, caemos en sus engaños, caemos en sus maquinaciones y luego vienen los desalientos, vienen los ¡ay, Dios mío! Viene el sufrimiento, viene la soledad, viene el desgarramiento de corazón, viene el dolor, viene la desgracia, viene el sinsabor de la vida, viene la penuria, viene la escasez, viene el hambre, vienen las ataduras, vienen las enfermedades, viene el no encontrar sentido a la vida, viene el querer acabar con la vida porque aquí ya no hay propósito, viene la destrucción de los matrimonios, de las familias, de las vidas que caen en el alcoholismo, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución y en tantas cosas, buscando satisfacer el deseo de su corazón y no lo encuentra. Porque eso solamente está en Cristo Jesús. Y Jesús lo tuvo bien claro. Vete de mí, Satanás. Y el apóstol Pablo, él explicó y él dijo que
Él, hablando acerca de esto, él dijo que no le deis lugar al diablo. No, Pedro fue. No le deis lugar, no le deis lugar, no le deis lugar al diablo. No puedes darle lugar al diablo, ni una milésima. No puedes darle lugar. Si le das lugar, te jala. Si le das lugar, te destruye. Si le das lugar, acaba con tu vida espiritual y posiblemente con tu vida familiar y con el propósito de Dios en tu vida. En el versículo 9, y le llevó Satanás de nuevo, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios. O sea, nuevamente viene aquí Satanás para minar la identidad como hijo de Dios. Por 2 veces. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Esto que Satanás le está diciendo aquí a Jesús es un texto bíblico, porque está escrito en la Biblia. Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Allí está escrito. Pero lo que Satanás hace es que toma ese texto, lo saca de contexto y se lo presenta a Jesús para desafiarlo a desobedecer uno de los mandamientos de Dios. Pero Jesús, que conoce la palabra de Dios y conoce el contexto en el que el texto está escrito, entonces Jesús le contesta y no se deja llevar ni engañar por la tergiversación de la palabra de Dios. Tristemente hoy en día muchos caen en esos engaños de Satanás al tergiversar y al sacar de contexto los textos bíblicos para aplicarlos a la vida diaria. Y resulta que están aplicando un texto fuera de contexto para vivir algo que no es de Dios. Alguien dijo: un texto fuera de contexto es un pretexto para hacer lo que quieren. Pero Jesús, que conocía bien la palabra de Dios, no le pudo engañar. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un arma poderosa que Dios nos ha dado para defendernos de todos los engaños y las maquinaciones de Satanás. La palabra de Dios, junto con el poder que viene de lo alto, con el Espíritu Santo que nos trae revelación de la verdad de Dios, eso es un arma poderosa de Dios que tenemos. Entonces Jesús le contesta y le dice aquí, bueno, voy a leer el Salmo 91, 11, 12, donde dice Satanás, donde cita este texto. Salmo 91, 11, 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Eso es una promesa de Dios Padre en el Salmo 91, pero Satanás lo quiere sacar de contexto y engañar a Jesús. Y encontramos que en el versículo 12 responde Jesús: dicho está, dicho está. O otras traducciones dice escrito está. Y hay otra palabra de Dios que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Dios ha prometido guardarte y cuidarte, y Él lo hace. Pero otra cosa es que tú desafíes a Dios tirándote por un monte diciéndole: pues Dios me va a salvar porque está escrito. No, eso es tentar al Señor tu Dios. Y Jesús, que conocía esa parte de la Biblia, entonces tomó como arma espiritual para defenderse del ataque del diablo y decir: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que vete de mí, yo no voy a tentar a Dios con los engaños y las maquinaciones que tú traes sobre mi vida con la palabra de Dios.
Y de esa manera se pudo defender y pudo salir en victoria. Luego el versículo 13 dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación. O sea, hay dos veces que se repite aquí. Y le dijo el diablo, dos veces. Y le dijo el diablo, y le dijo el diablo. Dos veces más donde dice: y el diablo le llevó, y el diablo le llevó. Entonces, si lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Lo va a hacer contigo. Él va a venir y te va a susurrar. Y Él va a hacer quererse pasar por Dios. Lo hace. Lo intentó con Jesús. Intentó engañarle con la propia palabra de Dios. El secreto de Jesús estaba lleno del poder de lo alto. Estaba lleno del Espíritu Santo. Conocía la palabra de Dios. Tenía revelación de la verdad. Y eso fue lo que a Él le valió para defenderse y para salir en victoria de esa tentación. Amén. Amén. Pues tómalo para tu vida. Tómalo para ti como algo valioso que viene del cielo sobre tu vida, para que tú apliques a tu vida y vivas en victoria, y vivas en triunfo, y que no seas derrotado por Satanás, que no seas derrotado por las tentaciones, por los engaños, por las maquinaciones, por las pasiones de la carne, por los afanes de este mundo, por los reinos de este mundo. Es una riqueza espiritual para tu vida, si tú lo tomas y lo aplicas a tu vida. Si no, pues seguirás siendo engañado, seguirás siendo arrastrado, seguirás siendo manipulado y seguirás siendo un instrumento sin victoria y sin poder de Dios. Y eso te llevará a vivir subyugado y esclavizado bajo la tiranía de Satanás, las pasiones de la carne, los pecados, las ataduras, los vicios que cada quien tiene. El diablo acabó toda tentación y se fue derrotado de la presencia de Jesús. Satanás dijo: no tengo cómo entrarle a este, no tengo cómo hacerle caer, no tengo cómo debilitarlo, no tengo cómo desviarlo de los propósitos de Dios, no tengo armas, me ha dejado bloqueado, no tengo. Por eso dice el texto que cuando acabó toda tentación se fue por un tiempo, dice el texto, para luego en el tiempo volver a tentarlo. Entonces se fue por un tiempo y se fue a idear, a pensar, a buscar nuevas estrategias para volver a tentar a Jesús. Y eso nos habla que si Satanás viene tentándote en algunas áreas de tu vida y tú sales victorioso, él va a buscar otras maneras. Y si no te puede hacer caer con la bebida, lo intentará con la prostitución. Y si no, lo intentará con otra cosa, o lo intentará con otra cosa, ofreciéndote fama, ofreciéndote las riquezas de este mundo, ofreciéndote puestos de trabajo. Ven, mira un puesto de trabajo, pero ese puesto de trabajo que te ofrece Satanás, que no viene de Dios, tiene el propósito de apartarte de los caminos de Dios, porque dejas de congregarte, no tienes tiempo de buscar a Dios, te enfrías, te apartas y Satanás te encamina en sus caminos. Satanás piensa en cómo hacerte caer. Y la Biblia nos enseña que se disfraza como ángel de luz para lograr sus propósitos. Pablo lo diría de esta manera. A los corintios, él les dijo eso, les dijo esto: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiere decir, Satanás continuamente está maquinando cómo hacerte caer, cómo destruirte, cómo destruir tu familia, cómo destruir tu vida, tu ministerio, cómo hacerlo. Lo intenta de una manera, lo intenta de otra, lo intenta de otra, y no para, no tiene un límite.
estará continuamente mientras vivamos en esta tierra tentándonos, tratando de engañarnos, de desviarnos, de sacarnos de los propósitos de Dios. Necesitamos el poder que viene de lo alto. Porque es con el poder que viene de lo alto que vamos a tener el poder para contrarrestar, para defendernos, y no solo defendernos, sino para expulsarlo de los pueblos, de las familias, de nuestras vidas, de allá donde vayamos. Porque el poder que viene de lo alto es un poder superior al poder de Satanás. El poder que viene de lo alto es un poder superior al poder de la carne, al poder del pecado, al poder que el mundo ofrece y da. Necesitamos ese poder de lo alto para vivir en victoria, para vivir en triunfo, para salir de las tentaciones victoriosos, para ser instrumentos en las manos de Dios, para ser testigos de Él, para llevar el Evangelio a los pueblos donde no hay iglesia, para establecer el reino de Dios en los pueblos donde no hay iglesia. Necesitamos el poder que viene de lo alto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Sonríe que Jesús te ama. Alegra tu corazón porque Dios decidió enviar el poder que viene de su presencia sobre tu vida. Y está disponible. Jesús dice, recibiréis, 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 recibiréis el poder que viene de lo alto. Está disponible para todos, no solo para unos cuantos, está disponible para todos. Y en lo largo de esta semana vamos a ir viendo cómo ser llenos de ese poder de lo alto, cómo recibir, cómo inundar nuestros corazones con ese poder de lo alto. Y el Señor nos va a ministrar y nos va a hablar de algunos secretos que están escritos en su palabra, dados a su iglesia para vivir llenos de ese poder de lo alto. Amén. Así que alégrate porque viene palabra de Dios para vivir en victoria. Amén. Viene una palabra de Dios para levantarnos. Viene una palabra de Dios para caminar, hacernos caminar en las alturas. Viene una palabra de Dios para vencer todo lo que el enemigo y romper todo lo que el enemigo ha venido haciendo en nuestra vida, poniendo ataduras, engaños mentales, pensamientos equivocados, estructuras, ideologías, mentiras de Satanás que ha metido en la mente de muchos. Pero el Señor dice, voy a derramar el poder de lo alto para que con ese poder pueda romper y vencer toda tentación, maquinación, todo engaño, todo pensamiento, todo lo que el enemigo ha puesto en tu vida. Poder de lo alto. Amén. Necesitamos ese poder que viene de lo alto. Concluyo. Solo viviendo llenos del poder de lo alto es que podremos vivir en victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo. Busca ese poder que viene de lo alto para tu vida y vive en victoria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido. Señor, porque tú has provisto de todo lo que nosotros necesitamos para vivir en victoria, para vivir en triunfo. Señor, y ese poder de lo alto está disponible para nuestras vidas. Gracias porque tú has abierto los cielos y has derramado ese poder de Dios que viene en la persona del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En esta mañana, Señor, te pedimos, ayúdanos a desarrollar en nuestra vida una íntima comunión con el Espíritu Santo, a vivir cerca de Él, a vivir caminando con Él, aprendiendo de Él, siendo instruidos por Él, siendo guiados por Él, siendo enseñados por Él. Precioso Espíritu Santo, ven a nuestra vida en esta mañana. Oh, ven Espíritu Santo. Dulce Espíritu de Dios, sé bienvenido en esta mañana. Queremos en esta mañana decirte que te necesitamos. Espíritu de Dios, por muchos años, por mucho tiempo,
subyugados, esclavos de las adicciones, de los engaños del mundo, de los engaños de Satanás. Espíritu Santo, pedimos, ven a nuestra vida. Llénanos de este poder que viene de Dios para romper las ataduras que Satanás ha puesto, para romper ligaduras, para vivir en victoria sobre los pecados que nos atan y nos dominan, para vivir en victoria, Señor, sobre toda tentación y maquinación del enemigo, para poder cumplir con el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas, para poder llevar a cabo el ministerio que tú has puesto sobre nuestras vidas, para poder ser las personas que tú quieres que seamos aquí en la tierra, para poder ser sal y luz en medio de las tinieblas. Oh maravilloso Espíritu Santo, ven, llénanos de poder, poder de lo alto, Señor. Abre los cielos, Señor. Desciende con gloria. Señor, ven tocando las vidas, ven llenándole. Llena, Espíritu Santo. El poder de lo alto está sobre tu vida ahora. Abre tu corazón, hermano. Levanta tu mano. Dile, lléname, Espíritu Santo. Lléname. Yo necesito ese poder de lo alto sobre mi vida. Yo necesito el poder de Dios para vivir en victoria. Ven, Espíritu de Dios, ven. Llena, toca ahora. Señor, mira los corazones que están clamando a ti. Mira los corazones, Señor, que están buscando ese poder que viene de lo alto. Señor, mira ahora. Toca, Señor, toca.